Bienvenidos a un viaje fascinante por los secretos de la Biblia etíope, un texto sagrado lleno de misterios, libros desconocidos y revelaciones que desafían la comprensión tradicional de la Escritura. En este video, exploraremos la historia, los enigmas y las controversias que rodean a esta enigmática versión de la Biblia. Prepárate para sorprenderte. La Biblia etíope es una de las versiones más antiguas y extensas de las Sagradas Escrituras. A diferencia de la Biblia canónica utilizada en Occidente, la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope contiene numerosos libros que han sido excluidos de la versión tradicional. Entre ellos, destacan el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y otros textos que nos ofrecen una visión alternativa y profundamente espiritual sobre los acontecimientos bíblicos. Para entender la singularidad de la Biblia etíope, debemos remontarnos a la historia del cristianismo en Etiopía. Este país africano adoptó el cristianismo en el siglo IV después de Cristo, convirtiéndose en una de las primeras naciones en hacerlo de manera oficial. Su versión de la Biblia no se vio influenciada por los concilios ecuménicos que definieron el canon bíblico en Europa, lo que le permitió preservar libros que, en otras tradiciones, fueron considerados apócrifos. Uno de los aspectos más intrigantes de la Biblia etíope es la inclusión del libro de Enoc. Este antiguo texto describe con gran detalle la caída de los ángeles rebeldes, también conocidos como los vigilantes, y su relación con la humanidad. Según este libro, estos seres celestiales descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes llamados Nefilim. Esta historia, que también se menciona brevemente en Génesis 6:4, fue considerada demasiado controvertida para ser incluida en la Biblia canónica. Sin embargo, en Etiopía, el libro de Enoc ha sido venerado durante siglos y se considera inspirado por Dios. Otro libro fascinante de la Biblia etíope es el libro de los Jubileos. Este texto amplía el relato del Génesis, proporcionando una cronología detallada de los acontecimientos desde la creación del mundo hasta la época de Moisés. En este libro, se enfatiza la importancia del sábado y se presentan revelaciones hechas a Moisés en el monte Sinaí que no se encuentran en la versión tradicional del Éxodo. Es un libro que nos ofrece una perspectiva alternativa sobre la historia sagrada y que, según algunos estudiosos, podría contener información crucial sobre los orígenes del pueblo de Israel. La Biblia etíope también incluye un conjunto de salmos y oraciones desconocidos en otras tradiciones cristianas. Estos textos contienen plegarias y alabanzas que reflejan la devoción del pueblo etíope a Dios, así como su interpretación única de la fe cristiana. Estas oraciones han sido utilizadas durante siglos en los rituales de la Iglesia Ortodoxa Etíope y su belleza y profundidad espiritual siguen conmoviendo a los fieles hasta el día de hoy. Pero los misterios de la Biblia etíope no terminan aquí. Uno de los mayores enigmas que rodean a este texto es la relación de Etiopía con el Arca de la Alianza. Según la tradición etíope, el Arca Sagrada fue llevada a este país por Menelik, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Se cree que el arca está custodiada en la iglesia de Nuestra Señora de Sion en Axum, pero nadie, excepto un guardián designado, puede verla. Este misterio ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos y hasta el día de hoy sigue siendo un tema de debate y especulación. La Biblia etíope nos invita a cuestionar lo que conocemos sobre las Escrituras y a explorar una perspectiva diferente sobre la historia bíblica. Nos recuerda que el cristianismo ha sido vivido y experimentado de diversas maneras a lo largo del tiempo y en distintas partes del mundo. Su riqueza y complejidad nos desafían a seguir investigando y a no conformarnos con una sola versión de la verdad. Ahora que hemos explorado algunos de los secretos y maravillas de la Biblia etíope, te pregunto, ¿qué opinas sobre estos libros desconocidos? ¿Crees que deberían ser considerados parte del canon bíblico? Déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo viaje por los misterios de la Biblia. Para comprender la singularidad de la Biblia etíope, primero debemos hablar de su origen. A diferencia de la Biblia protestante, que contiene 66 libros, o la católica, que tiene 73, la Biblia etíope incluye más de 80 libros. Entre ellos están el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y otros textos que desaparecieron de la tradición cristiana dominante. Estos escritos han sido preservados por la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, con raíces que se remontan a los tiempos apostólicos. Uno de los libros más enigmáticos de esta Biblia es el libro de Enoc. Este texto, atribuido al patriarca Enoc, bisabuelo de Noé, describe una visión impresionante del cielo, la caída de los vigilantes y el destino de los justos y los malvados. Lo que hace a Enoc tan especial es su descripción de los ángeles caídos y su influencia en la humanidad. Imagínate, un grupo de ángeles rebeldes descendiendo a la tierra,
tomando esposas humanas y engendrando gigantes, los temidos Nepilim. Estos ángeles, conocidos como los vigilantes, enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, la astrología, el uso de metales para la guerra y otras artes ocultas. Dios, al ver la corrupción que había surgido, decide enviar el diluvio para purificar la tierra. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si el libro de Enoc describe hechos tan importantes, ¿por qué no forma parte de la Biblia que conocemos hoy? La respuesta es compleja. Aunque fue altamente valorado por los primeros cristianos y citado en el Nuevo Testamento por Judas y Pedro, con el tiempo fue excluido del canon oficial. Algunos dicen que su contenido era demasiado revelador, que hablaba de realidades espirituales que ciertos líderes eclesiásticos prefirieron ocultar. Otros creen que su lenguaje apocalíptico y sus descripciones detalladas de los ángeles caídos resultaban problemáticos para la teología de la Iglesia en formación. Pero Enoc no es el único libro fascinante de la Biblia etíope. Está también el libro de los Jubileos, una crónica detallada de los eventos desde la creación hasta la llegada de Moisés. Este libro, también conocido como el Pequeño Génesis, ofrece una cronología diferente de la historia bíblica, dividiendo los eventos en periodos de 49 años llamados jubileos. Revela detalles sobre los patriarcas, la caída de los ángeles y los pactos de Dios con la humanidad que no se encuentran en otros libros bíblicos. Algo que hace a Jubileos particularmente impactante es su énfasis en la observancia de la ley. A diferencia del relato de Génesis, en el que las leyes de Moisés no se mencionan hasta el éxodo del pueblo de Israel, Jubileos dice que la ley fue dada desde el principio de la humanidad, incluso antes de Moisés. Esto cambiaría por completo la forma en que entendemos la relación de Dios con su pueblo a lo largo de la historia. La pregunta sigue en el aire: ¿por qué estos libros fueron rechazados por la mayoría de las tradiciones cristianas? Algunos eruditos creen que los primeros líderes de la Iglesia optaron por un canon que evitara demasiados elementos apocalípticos o que pudiera dar lugar a interpretaciones divergentes de la fe. Otros consideran que la exclusión de estos textos se debió a disputas teológicas o a la influencia de ciertos sectores del judaísmo que también rechazaban estos escritos. Lo cierto es que la Biblia etíope nos desafía a reconsiderar lo que creemos saber sobre las Escrituras. Nos muestra que la historia bíblica es más rica y compleja de lo que imaginamos, que hay relatos que fueron olvidados o suprimidos, y que, aún hoy, hay misterios por descubrir. Si estos libros fueron considerados inspirados por una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, ¿podríamos nosotros también beneficiarnos de su lectura? ¿Qué secretos podrían revelarnos sobre el pasado, el presente y el futuro de la humanidad? La decisión queda en tus manos. Lo que es innegable es que la Biblia etíope y sus libros perdidos son una pieza fundamental para comprender la historia de la fe. La Biblia es un libro sagrado, lleno de misterios, historias asombrosas y revelaciones profundas. Pero, ¿y si te dijera que existe una versión de la Biblia que contiene libros que la mayoría de los cristianos desconocen? Una Biblia que conserva textos que fueron eliminados de muchas otras versiones y que, según algunos, revelan secretos ocultos sobre la historia de la humanidad, los ángeles y el destino final del mundo. Esa es la Biblia etíope. La Biblia etíope, utilizada por la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, es una de las más singulares del mundo cristiano. A diferencia de la Biblia protestante, que tiene 66 libros, o de la católica, que incluye 73, la Biblia etíope contiene más de 80 libros. Entre estos textos adicionales se encuentran el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, dos escritos fascinantes que ofrecen una visión completamente distinta de la historia bíblica y la intervención divina en el mundo. El libro de Enoc es quizá uno de los textos más misteriosos y asombrosos de la literatura bíblica. En la Biblia tradicional, Enoc es mencionado brevemente en Génesis 5:24. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero, ¿qué significa realmente que Dios lo llevó? En la Biblia etíope, este enigma se expande en un relato detallado que revela cómo Enoc fue transportado a los cielos y recibió visiones extraordinarias sobre la estructura del universo, el destino de las almas y la caída de los ángeles rebeldes. Según el libro de Enoc, un grupo de ángeles llamados los vigilantes descendieron a la tierra y se unieron con las hijas de los hombres, dando lugar a una raza de gigantes conocidos como los Nepilim. Esta historia, que tiene ecos en Génesis 6:1-4, describe cómo estos ángeles corruptos enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, desde la astrología hasta la fabricación de armas. Como consecuencia, la maldad se extendió por el mundo, lo que provocó la ira de Dios, finalmente, el diluvio universal. Enoc, el justo, fue testigo de estos eventos y sirvió como intermediario entre los ángeles caídos y Dios, antes de ser llevado al cielo para no experimentar la muerte.
El libro de los Jubileos, otro de los escritos exclusivos de la Biblia etíope, también ofrece una perspectiva inusual sobre la historia bíblica. Este texto, también conocido como el Pequeño Génesis, reescribe y amplía las historias del Génesis y el Éxodo, organizándolas en periodos de 49 años llamados jubileos. Según este libro, los eventos clave de la historia sagrada, como la creación de Adán y Eva, el diluvio y el pacto de Dios con Abraham, fueron predestinados dentro de un plan divino meticulosamente estructurado. Uno de los aspectos más llamativos del libro de los Jubileos es su énfasis en la observancia del sábado y las leyes dietéticas, lo que ha llevado a algunos estudiosos a especular que este texto influyó en la formación del pensamiento religioso de comunidades judías como los esenios. También introduce a un personaje clave poco mencionado en la Biblia tradicional, Mastema, un ser maligno que actúa como acusador y tentador, similar a Satanás. Según Jubileos, Mastema es responsable de muchas pruebas y calamidades sufridas por los patriarcas, lo que refuerza la visión de una lucha constante entre el bien y el mal en la historia humana. Pero, ¿por qué estos libros fueron excluidos de la mayoría de las Biblias? La respuesta no es sencilla. Algunos argumentan que estos textos eran demasiado especulativos o que su contenido no se alineaba completamente con la teología dominante de las primeras comunidades cristianas y judías. Otros sugieren que sus enseñanzas eran demasiado radicales, revelando conocimientos que ciertos líderes religiosos preferían mantener en las sombras. A pesar de su exclusión en muchas tradiciones, estos libros han sobrevivido en la Biblia etíope, lo que ha llevado a muchos estudiosos y creyentes a redescubrir su valor espiritual y teológico. Para algunos, el libro de Enoc y el libro de los Jubileos son piezas clave para comprender la historia oculta de la humanidad y los eventos proféticos que aún están por cumplirse. Para otros, son meros textos apócrifos que deben ser leídos con precaución. Sea cual sea la postura que tomemos, una cosa es segura. La Biblia etíope es un testimonio fascinante de la diversidad de la fe cristiana y de cómo diferentes comunidades han preservado y transmitido la palabra de Dios a lo largo de los siglos. Nos invita a cuestionar, a investigar y a sumergirnos en los misterios de la fe con una mente abierta y un corazón dispuesto a la verdad. Entonces, ¿podría ser que estos libros contengan conocimientos que nos ayuden a comprender mejor nuestro pasado y nuestro futuro? ¿Podría ser que Enoc y Jubileos nos ofrezcan pistas sobre el verdadero propósito de la humanidad y el destino del mundo? La respuesta, quizá, esté oculta entre sus páginas, esperando ser descubierta por aquellos que se atrevan a buscarla. La Biblia etíope es uno de los textos religiosos más enigmáticos y fascinantes de la historia, no solo por su extensión, ya que contiene libros que no se encuentran en otras versiones de la Biblia, sino también por su influencia en la cultura, la religión y la identidad de Etiopía. Dentro de este vasto tesoro espiritual se encuentran los Evangelios de Garima, considerados los evangelios ilustrados más antiguos del mundo. La historia de estos evangelios se remonta a la llegada del cristianismo a Etiopía, un país que ha mantenido una de las tradiciones cristianas más antiguas e ininterrumpidas del mundo. Según la tradición etíope, los evangelios de Garima fueron escritos en el siglo IV después de Cristo por el monje Abba Garima, quien, según la leyenda, logró completar los manuscritos en un solo día gracias a la intervención divina. Aunque la ciencia moderna ha fechado los textos entre los siglos V y VII, su antigüedad y estado de conservación los convierten en un testimonio excepcional de la historia del cristianismo primitivo. Estos evangelios, escritos en ge'ez, la antigua lengua litúrgica de Etiopía, están ricamente decorados con ilustraciones y miniaturas que han desafiado el paso del tiempo. Su conservación en el monasterio de Abba Garima, en la región de Tigray, ha sido un milagro en sí mismo. Protegidos por monjes durante siglos, sobrevivieron a invasiones, guerras y el desgaste del tiempo. La Biblia etíope en sí misma es un misterio. Contiene más libros que cualquier otra versión de la Biblia en el mundo, incluyendo textos que fueron descartados por otras tradiciones cristianas. Entre ellos se encuentran el libro de Enoc, el Jubileos y los libros de Mecabián, que no deben confundirse con los Macabeos de la Biblia católica. Estos textos expanden la narrativa bíblica, proporcionando detalles adicionales sobre la caída de los ángeles, el fin de los tiempos y la historia del pueblo de Israel. La influencia de la Biblia etíope en la cultura del país es incuestionable. Etiopía es uno de los pocos países en el mundo donde el cristianismo se convirtió en religión oficial desde tiempos antiguos y ha permanecido arraigado en la identidad nacional. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo es una de las iglesias cristianas más antiguas y singulares, con una liturgia y tradiciones que se han mantenido sin grandes cambios durante siglos. Uno de los elementos más intrigantes de la religión etíope es la creencia de que el Arca de la Alianza, el objeto sagrado más importante del Antiguo Testamento, se encuentra en la ciudad de Aksum,
custodiada por un guardián que es el único autorizado para verla. Esta creencia está profundamente ligada a la historia del rey Salomón y la reina de Saba, quienes, según la tradición etíope, engendraron a Menelik, el primer emperador de Etiopía. Se dice que Menelik llevó el arca desde Jerusalén a Etiopía, donde ha permanecido desde entonces. La relación entre la Biblia etíope y la identidad etíope también se manifiesta en la arquitectura, la música y el arte religioso del país. Las iglesias talladas en roca de Lalibela, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son un testimonio de la devoción del pueblo etíope. Estas iglesias, excavadas en monolitos de piedra, fueron construidas según la tradición por orden del rey Lalibela en el siglo XII después de recibir una visión divina. Se dice que los ángeles ayudaron en la construcción de estos templos, lo que refuerza la idea de una conexión especial entre Etiopía y Dios. Otro aspecto fascinante es la música litúrgica etíope, que se basa en un sistema de notación musical único y que ha sido transmitido de generación en generación a través de los sacerdotes y cantores de la iglesia. Los himnos religiosos etíopes, acompañados de instrumentos tradicionales como el sistro y el tambor quebero, reflejan una expresión espiritual única que ha perdurado a lo largo de los siglos. La resistencia del cristianismo etíope a la colonización también es un testimonio de la profunda influencia de la Biblia en la identidad del país. Etiopía fue el único país africano que resistió la colonización europea, manteniendo su soberanía e independencia. Muchos consideran que la fe cristiana desempeñó un papel fundamental en esta resistencia, proporcionando un sentido de unidad y propósito a la nación. En el siglo XX, la Biblia etíope y su legado también tuvieron un impacto más allá de Etiopía, especialmente en el movimiento Rastafari. Los seguidores de esta corriente consideran a Haile Selassie, emperador de Etiopía, como una figura mesiánica y creen que la Biblia etíope contiene una verdad espiritual oculta que Occidente ha ignorado. La conexión entre Etiopía y la identidad afrodescendiente en la diáspora ha hecho que la Biblia etíope tenga un significado especial para muchas personas en el Caribe y otras partes del mundo. En definitiva, la Biblia etíope y los Evangelios de Garima no son solo antiguos textos religiosos, sino testigos vivos de una historia de fe, resistencia e identidad. Desde sus misteriosas ilustraciones hasta su papel en la formación de una nación, estos textos continúan intrigando y emocionando a quienes los estudian. ¿Es posible que la Biblia etíope contenga claves olvidadas de la historia del cristianismo primitivo? ¿Podría ser la versión más cercana a los escritos originales de los primeros seguidores de Jesús? La investigación sobre estos textos sagrados apenas ha comenzado y su influencia perdurará por generaciones. La Biblia etíope es una colección única de textos sagrados que difiere significativamente de otras versiones de la Biblia. Contiene libros que no se encuentran en las Biblias católica o protestante, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. Estos textos ofrecen una visión fascinante de la historia del cristianismo y la cultura etíope.